Bien, bueno, hoy es una noche, diría yo, alegre, de gozo. Hoy vamos a hablar un rato de alegría, de gozo, de sonrisa. Y es que hay una frase muy hermosa que tal vez ustedes ya conocen, que dice que la vida no es esperar a que pase la tempestad, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Y yo creo firmemente que el gozo en el cristianismo es precisamente eso. No es necesariamente ausencia de sufrimiento, sino es gozo y alegría a veces en el sufrimiento. Y básicamente el Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón traer una enseñanza para animar a aquellos hermanos en la fe que por alguna u otra razón hemos perdido aquel gozo, aquella alegría con la cual empezamos a caminar cuando conocimos a Cristo. Y por eso el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón traerles este título llamado El Camino de Regreso al Gozo. Y para ello el Señor me ha inspirado a compartirles estas palabras esperanzadoras en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, y es el Señor Jesucristo quien habla y nos dice a toda la humanidad: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense ustedes que quiero arrancar contándoles una anécdota un poco personal. Hace unos 4 años, cuando mi hijo Matías habrá tenido unos 4 años, ahora va a cumplir 8 años, el animal preferido de él era el león. A él le encantaba el león. Y me recuerdo que nos sentábamos a veces a ver programas de la National Geographic donde se veía este majestuoso animal correr en la sabana africana. Y bueno, tal era el entusiasmo que un día decidí llevarlo al Parque Zoológico Simón Bolívar. Tal vez algunos de ustedes han ido, ¿verdad? Ustedes saben que al menos en ese momento había un león de verdad. Y bueno, yo dije, ahora sí me puse la cereza en el pastel, ¿verdad? Como padre voy a quedar en lo alto, ¿verdad? Y probablemente en aquella mente de ese niño, él pensaba ver un animal exuberante, así tipo Simba. ¿Se acuerdan de Simba, de la fábula del Rey León, verdad? Así imponente en aquella montaña, viendo la sabana, imponiendo respeto a su manada, seguridad. Pero mis amados, la imagen que encontramos iba a ser completamente diferente. Cuando llegamos a esa jaula, detrás de esos barrotes yacía un animal tirado, lengua a medio lado, prácticamente no daba señales de vida, y nada más por la colilla que movía para espantar una que otra mosca. Y para empeorar la situación, Matías empieza a hacerme preguntas, y era una cosilla así, y me vuelve a ver con esos ojos de incredulidad, y me dice: pero papá, ese es un león. Y yo: sí, Matías. ¿Está vivo? Sí, está vivo. ¿Está seguro? Sí. Bueno, y cada vez me la ponía peor. Y él llegaría y me diría unas palabras que hoy calan en mi corazón y que a manera de metáfora el Espíritu Santo trae. Y él me diría: papá, ¿sabes qué? Ese león está triste porque está en una cárcel. Era una jaula, por supuesto. Y el Espíritu Santo me dice que, así como ese león, muchos cristianos, ese león que estaba destinado a ser una criatura creada por Dios para mostrar su belleza al mundo, había perdido la alegría de vivir. Y bueno, vamos a ver cómo así también nosotros en la vida cristiana, habiendo sido llamados pueblo escogido por Dios, llamados a libertad, nación santa, linaje escogido por Dios, para proclamar las buenas nuevas de aquel que nos sacó de la absoluta oscuridad en la que vivíamos a su luz admirable, hoy hemos caído en un cautiverio espiritual, así como yacía ese león hace 2 años. Y bueno, ¿qué mejor forma definiendo el gozo? Cuando uno oye de gozo, ¿qué puede ser? ¿Felicidad? ¿Acaso es la felicidad que predica el mundo? Pues no, ¿verdad? La felicidad es una emoción, la felicidad fluctúa.
Es decir, es una emoción fluctuante. Hoy está, mañana no está. Es como la espuma del mar, ¿verdad? O como la neblina que se lleva el viento. En cambio, el gozo es una convicción de corazón y hace referencia a una plenitud de alegría en el corazón humano a pesar de cualquier circunstancia que la vida nos presente. Es un contentamiento sobrenatural, y subrayo sobrenatural, ¿verdad? Es un contentamiento divino que viene cuando nosotros ponemos nuestra vida en los pies de nuestro Señor Jesucristo y declaramos que Él es nuestro Señor y Salvador, y que va a ir paulatinamente desarrollándose a través de nuestra vida cristiana, a través del proceso de santificación, solo y solo a través del poder del Espíritu Santo. Este gozo, esta alegría es la que desquicia al mundo, es la que el mundo no entiende. No entiende cuando, por ejemplo, una madre o un padre que han perdido un hijo, no obstante el dolor más profundo y desgarrador que se puede sentir, siguen alabando en gratitud al Señor, sabiendo que llegará el día en que Él enjuagará toda lágrima y secará toda lágrima, y llegará el día que no habrá más dolor, porque llegaremos a vivir en un mundo nuevo. Es aquella familia, por ejemplo, que está pasando una tempestad financiera y en aquel hogar solo hay arroz y frijoles para comer, pero no obstante esa familia se toma de sus manos todas las noches y en gratitud al Padre dan gracias por ese arroz y frijoles, sabiendo que en Cristo hay suficiencia absoluta y que no hay familia en Él que mendigue pan. Tarde o temprano pasará la tormenta. Y qué lindo, porque un corazón gozoso es aquel que ha encontrado en Cristo la suficiencia para sobrellevar y sobreponerse a cualquier tempestad o desierto que la vida le ponga enfrente. Y el gozo de nuestra salvación, todavía más hermoso aún, es aquel corazón que tiene la certeza y la convicción de que hemos pasado de la orfandad más absoluta en la que nos encontramos a la adopción más completa como hijos del Dios Altísimo, y por lo cual ahora le llamamos Abba Padre. Abba Padre, así nos dice el apóstol Pablo. Llámele papito. Abba Padre en hebreo significa papito, ¿verdad? Es decir, la cruz del Calvario nos permite ahora, la sangre de Cristo, de tener una estrecha comunión con un papá que está atento a nuestras tormentas. Ahora bien, quiero mostrarles lo que es un corazón gozoso. Vean qué hermoso lo que es un corazón gozoso, y qué más que el apóstol Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13 nos lo dicen. Dice el apóstol: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y hago un paréntesis, vean cómo él dice he aprendido, ¿lo ven? El gozo es como un músculo. El gozo hay que ejercitarlo, va creciendo. No es que de la noche a la mañana, me explico, ya uno es, ¿verdad? Ya uno lo aprende, sino que paulatinamente lo tenemos que ir desarrollando. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y vean la suficiencia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el secreto del gozo. Ese es un corazón gozoso. Pablo sabía, mis amados, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque como dice Primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora bien, es muy importante saber una cosa. Cuando decidimos poner nuestra vida en los pies del Señor y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, créame que hay un enemigo completamente real y astuto que va a tratar de hacer una cosa: robarle el gozo de su salvación. Y para mí el mayor ataque en este momento al cuerpo de Cristo, a la novia de Cristo, a la iglesia, que somos todos nosotros, ¿verdad? Porque somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro, es precisamente tratar de robarnos el gozo de nuestra salvación. Él sabe que Él no nos puede robar la salvación, porque quien ha hecho una conversión de corazón y es sellado con el Espíritu Santo, Efesios 1:13, es sellado y marcado para siempre. La salvación no se pierde, mis amados, pero Él sabe que nos puede hacer perder el gozo de nuestra salvación. Y vean qué astuto, porque Él trata de reducir
la dimensión de la gloria de la cruz del Calvario a la mera salvación del alma humana. Y no estoy diciendo que la salvación del alma no sea, por supuesto, es el objetivo principal. Pero mis amados, la dimensión de la cruz del Calvario va más allá de la vida eterna e impacta y trasciende esta vida terrenal. Y por eso es que el Señor Jesucristo decía: he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Me explico? Una vida llena de gozo, de alegría, y a eso es lo que me refiero. Y es que el enemigo sabe que un cristiano desanimado es un cristiano parcialmente derrotado. Siendo llamados a ser la sal de la tierra y a llevar condimento espiritual a aquellas vidas insípidas sin Cristo, ahora nosotros hemos perdido ese sabor. Siendo llamados a ser la luz del mundo, a ser faros en este mundo de tinieblas y a iluminar vidas, ahora nuestra luz propia se ha ido apagando. Pero hay esperanza y hay libertad, y más adelante veremos cuál es el camino de regreso al gozo. Cuando yo hablo perder el gozo de la salvación, quiero hacer, esto es muy importante, no hablo necesariamente de nunca estar desanimado, de nunca tener tristeza. Mis amados, sobran motivos en esta vida por el cual a veces afligirnos, sobran, ¿cierto? Y el Señor lo dijo: mire, en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo otra cosa: pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y yo no hablo porque mire, de no sentir tristeza, desánimo. El Señor no nos manda a reprimir emociones. No es que usted aquí tiene que venir a la iglesia siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Reprimir emociones no es bíblico, todo lo contrario. Dios quiere que usted exprese emociones, ¿verdad? Y de hecho me encanta porque en el Evangelio de Juan, qué mejor ejemplo cuando Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Llega Lázaro, su amigo Lázaro ha fallecido, y ve a Marta, María y demás familiares llorando, y dice el apóstol Juan que el espíritu de Jesús se estremeció. Vean cómo lo describe, se estremeció. Y Juan 11:35, ¿qué dice? Y Jesús lloró. Eso es precioso. El Rey de Reyes, Señor de Señores, con toda su majestuosidad y omnipotencia, llora. Llora por usted. Llora cuando usted tiene sufrimientos, cuando tiene sus problemas financieros, físicos, espirituales. Él llora por usted y está preparado para redimirlo y levantarlo y hacerlo caminar por el camino de regreso al gozo, como veremos más adelante. Cautiverio espiritual, a lo que me refiero, es aquel cristiano que sencillamente han pasado meses y años y no ve la salida. Quedó metido en un cautiverio. Viene a la iglesia, pero su cautiverio entre semana sigue. Y prácticamente en su corazón hay un sentimiento de que esta situación es permanente. Se le ha robado el gozo de su salvación. Y no es el objetivo de esta prédica enfatizar en los cautiverios espirituales, pero el Espíritu Santo me ponía a nada más mencionar muy brevemente cuáles son, pues a criterio, los 4 cautiverios espirituales o 4 cautividades más frecuentes en la cual el cristiano puede caer. Y por supuesto la primera es la cautividad del pecado. Tenemos que saber que nosotros somos hijos de un Dios santo. De hecho, la única característica que se menciona en la personalidad del Todopoderoso y se repite 3 veces según Isaías es su santidad. Santo, santo, santo. Es decir, Él no comulga con el pecado. Por lo tanto, las tinieblas nunca pueden convivir con la luz. Y sencillamente, mis amados, ustedes saben que cuando nosotros decidimos aceptar a nuestro Señor y el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu con minúscula, ¿qué pasa? Nuestro espíritu se une y si nosotros pecamos, nos separamos de la presencia del Padre y no perdemos la salvación, pero sí contristamos al Espíritu. Y vea cómo lo declara el apóstol Pablo en Efesios 4, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerde que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos. ¿Lo ven? Es la marca del cristiano, el sello del cristiano, el Espíritu Santo. El día de la
redención. Y en este sentido, yo entiendo que todos luchamos aquí contra la tentación del pecado. No hay cristiano que todos los días no tenga que luchar contra la tentación del pecado. Pero también, ¿sabe qué? Hay esperanza. Hay esperanza para revertir esa tentación y ese pecado, ese cautiverio en el cual tal vez hemos caído. Porque está escrito que su poder se perfeccionará en nuestra debilidad y Él nos restaurará, porque donde el pecado abundó, su gracia sobreabundó para levantarnos. Y Él dejó una llave para salir de esa cárcel. Él dejó una llave preciosa para salir de esa cárcel, y es la llave del arrepentimiento de corazón. Por eso es que el Señor dice: yo nunca voy a rechazar a un corazón quebrantado y humillado. Esa es la ofrenda que el Señor quiere para ir mostrándonos precisamente el camino de regreso al gozo. La cautividad financiera, definitivamente. Yo creo que esto afecta tanto a no creyentes como cristianos. Y el Señor lo sabía, y por eso habló más de el dinero, de las finanzas, que del propio cielo y el infierno. Y Él sabía que esto, ¿por qué? Porque esto iba a afligir a sus hijos, definitivamente. Y quiero hacer un pequeño comercial, digámoslo así, porque yo los invito a todos aquellos hermanos que no han podido asistir al curso que está dando nuestro pastor José Miguel, Transformando mi alma y mi dinero, accesarlo en live stream o YouTube, porque realmente eso está haciendo, transformando nuestra alma y nuestras finanzas. Realmente nos ha ampliado, y me incluyo yo, nos ha ampliado el Espíritu Santo, pues realmente nos ha evacuado dudas y está encaminando muchas vidas, estoy seguro. Pero a muy grosso modo, ¿cuál es el problema? El problema lo describe el mismo Señor Jesucristo, principal en el Evangelio de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi amado, no hay nada más, digámoslo así, más importante que mueva las emociones, las pasiones humanas, lamentablemente, que el amor al dinero, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual muchos se extraviaron de su fe y fueron traspasados por dolores. ¿Lo ven? Cuando no integramos a Dios en nuestras finanzas, sencillamente caminamos en orfandad financiera. Y sin discernimiento espiritual, nuestras finanzas también caminan por rumbos que el Señor no lo ha mandado. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que está el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Metiendo emociones, orgullo, yo puedo adquirir esto, me lo merezco porque trabajo mucho, y entonces empezamos a adquirir cosas que muchas veces no podemos porque no vivimos en verdad financiera o no necesitamos, y de repente aquello que pensamos que nos iba a dar alegría, felicidad, ahora es motivo de pérdida de gozo. Y entonces de repente, como dice el proverbio, el deudor se convirtió en esclavo de su acreedor. Pero mis amados, hay esperanzas para rectificar, por supuesto que hay esperanzas. Dios derriba a cualquier gigante financiero, no tenga duda de eso. Él nos dará el discernimiento y la sabiduría para otra vez ir encontrando su luz una vez que precisamente Él lo pongamos en primero en nuestras vidas en este sentido. Y es que, claro está, como dice el Señor, no habrá justo desamparado ni su familia que mendigue pan. De manera que hay libertad y hay posibilidad de regresar al gozo en la cautividad financiera. Por otra parte, la cautividad mental. Esto me lo ponía el Espíritu Santo porque yo estoy convencido que los trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos bipolares, esquizofrenia, afectan tremendamente al pueblo cristiano. Y yo estoy convencido, en un porcentaje altísimo, que todos estos trastornos, que son enfermedades del alma, tienen un contexto espiritual. Vean el Salmo 42, cómo describe estas enfermedades del alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma abatida? ¿Lo ven? Depresión, ansiedad, es un alma cansada, un alma sedienta de algo. Y entonces vemos cómo nos recurrimos a ansiolíticos, antidepresivos, y este nos sirvió y pasamos y aumentamos dosis, cambiamos de antidepresivo y metemos otro, y seguimos dependiendo de algo que lo que está haciendo es maquillando nada más un abatimiento del alma. Y mis amados, por supuesto que nada de eso va a llenar el alma, porque el alma humana es una sustancia espiritual que solo puede ser llenada por el ser que la creó, y ese es nuestro Dios. No quiero sonar irresponsable, no quiero decirles, por favor, quien esté tomando medicamentos que lo suspenda, jamás. Creo que esto puede ser más bien contraproducente, pero sí les digo una cosa, concomitantemente, lleve cautivo todo pensamiento de depresión, de ansiedad, de desánimo a la suficiencia de los pies de Cristo, mis amados. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha dicho a usted que esa es su personalidad, que usted está destinado a tener una personalidad ansiosa, deprimida, depresiva, y eso no es cierto. Usted está destinado a tener la personalidad de Cristo a través de renovar su mente y ser transformado conforme a la mente de Jesucristo. Pero ¿qué hay que hacer? Por supuesto, repito, llevar cautivo todo pensamiento en oración, ruego y súplica constante. Y la promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, mente, en Cristo Jesús. Así es. Gloria a Dios. Finalmente, cautividad física. Así como las enfermedades del alma, ansiedad, estrés y depresión pueden afectar el cuerpo, me refiero, por ejemplo, si usted está ansioso o estresado, ¿qué nos da a veces? Por comer, ¿cierto? Compulsivamente. Y entonces eso puede llevar a problemas de sobrepeso, aumento de la presión arterial también, derrames, problemas dermatológicos, psoriasis, etcétera, ¿verdad? Así también los problemas físicos, mis amados, pueden abatir el alma. ¿Por qué? Porque somos seres tripartitos, conformados por cuerpo, alma y espíritu. Usted no puede desligar los tres son uno, ¿me explico? Y hay que ver lo que puede hacer un dolor físico. ¿Cómo puede robarle el gozo de su salvación un dolor físico? Ya son casi 18 años que el Señor me puso a ejercer la profesión médica. Y mis amados, he tenido la difícil tarea de dar diagnósticos que le robarían el gozo de vivir a cualquier persona, que borrarían completamente cualquier sonrisa. Hace una semana aproximadamente, fíjense que me llegó un paciente, un muchacho de 37 años, él venía de Inglaterra, venía en un tour, muchacho sano, no toma, no fuma, completamente sano, y venía de Canadá, luego pasó a México y venía a Costa Rica, se iba a ir para la Fortuna de San Carlos, y empezó a sentir náuseas, vómitos, y venía ya presentando cierta pérdida de peso. Pues cuando lo veo decidí practicarle una gastroscopía, y mis amados, a los 37 años, ese día yo le estaba diagnosticando un cáncer gástrico tipo Bormann 4, que es el peor cáncer que una persona puede tener. Le realizo un TAC de tórax y abdomen y tiene metástasis por todo lado. A los 3 días viaja su madre de Inglaterra y dentro de las primeras preguntas me llama así a un rincón que me hace: ¿cuánto le queda de vida a mi hijo? Se necesita un poder sobrenatural para mantener el gozo en esas circunstancias. Un poder que el mundo no conoce, un poder que solo viene desde lo alto, mis amados, solo desde lo alto. Y a mí me encanta como el apóstol Pablo, vean lo que él nos dice, y él sabía esto. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencido. Es decir, cualquier noticia que nos llegue, no nos damos por vencido.
Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, y él no habla solo del envejecimiento, no, habla de las enfermedades físicas, nuestro espíritu va renovándose cada día. Qué lindo, porque aquí, ¿qué nos dice el apóstol? Él dice, sí, tenemos una parte física, y duele, sí, pero voy a hacer predominar mi parte espiritual, porque mi espíritu va a predominar sobre mi cuerpo, y voy a renovarlo cada día, y voy a tener gozo en medio de. Y yo sé que muchas veces ante diagnósticos le pedimos al Señor sanación, y vendrá en muchos casos, créanme, hay milagros extraordinarios. Pero hay que saber, mis amados, que no siempre será así, porque nuestros caminos no son los suyos, nuestros pensamientos no son los de Él, me explico, pero su voluntad finalmente es buena, agradable y perfecta. Y si el Señor nos está llamando a casa, lo que está haciendo, ¿sabe qué está haciendo Jesús en ese momento? Preparándole morada, para que donde Él esté, usted también esté. Por eso hay que siempre vivir esta vida terrenal desde el plano eterno. Bien, ahora sí, después de ver las cautividades o los cautiverios o las esclavitudes que a veces nos roban ese gozo de nuestra salvación, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino de regreso al gozo? ¿Cómo vamos superando esa tristeza en nuestra alma, esa insatisfacción en nuestra vida? ¿Cuál es el camino de regreso al gozo? Vean, les voy a decir una cosa, hay que tener cuidado primero que todo. ¿Por qué? Porque el mundo le mostrará a usted muchos caminos, muchas sendas. Por ejemplo, le dirá que tal vez las sendas son los libros de autoayuda, ¿verdad? Los libros de autoayuda muy enfatizados en el yo puedo, todo está en mí, yo soy el dueño de mi vida, yo soy capaz de salir por sí mismo, ¿verdad? Muy propios de las filosofías humanistas, por cierto, de la nueva era. Por otra parte, en otros casos se nos dirá que está en las filosofías orientales, en la meditación trascendental, en el yoga como vías de escape. Satanás, ni que se diga, nos mostrará una senda ancha y corta, acuérdense, ¿verdad? Un camino fácil, ¿verdad? Pero nunca nos dirá a dónde lleva ese camino, no nos dirá cuál es el destino. ¿A través de qué? De los placeres mundanos, del pecado y finalmente de la autodestrucción. Y mis amados, solo hay una senda para tomar el camino de regreso al gozo. Solo hay un camino de regreso al gozo. Y ese camino no es de origen terrenal, no es una religión, no son filosofías, no son libros de instrucción, no son manuales de autoayuda. El camino de regreso al gozo radica en un hombre que hace 2000 años, con toda autoridad bajada del reino de los cielos, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino de regreso al gozo. Él es la senda preciosa que nos hará caminar por valles de delicados pastos, mis amados, que nos pastoreará junto a aguas de reposo, que confortará esa alma abatida y que finalmente nos llevará por sendas de justicia, solo y solo por amor a su nombre. Ahora bien, fíjense ustedes que cuando hemos decidido tomar ese camino, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Es decir, como dice la canción, se hace camino al andar, ¿verdad? O sea, es un camino que va a ir avanzando. No es que usted ¿qué ha hecho? Usted ya sabe cuál es el camino, pero ese camino necesita ir hacia adelante. Pero ¿qué pasa? Que alguien que ha estado en esclavitud y en cautiverio, probablemente, digamos, pongámoslo así, metido en una cueva sin luz, como muchas veces lo estuvo el apóstol Pablo, ¿qué pasa? Sale todavía en tinieblas, o al camino le llegará la noche. Y usted va a necesitar un faro, ¿cierto? Usted va a necesitar una lámpara que guíe sus pies. ¿Y cuál va a ser ese faro que va a alumbrar el camino de regreso al gozo? Este libro precioso. La Biblia, mis amados, las Sagradas Escrituras, es esa luz que iluminará el sendero correcto para no extraviarnos.
Pero fíjense ustedes que no solo es luz para iluminar el camino, también va a ser refugio, porque usted va a necesitar un refugio. El caminante cuando empieza un camino se cansa, ¿cierto? Entonces va a necesitar un refugio. Yo me acuerdo cuando iba con papá, que en paz descanse, al Cerro Chirripó, y cuando usted llega, llega a base Crestones, que es un refugio, ahí se alimenta, ahí se hidrata y ahí descansa, y al día siguiente pues ya sube propiamente al cerro. Pues exactamente, cuando el caminante empieza este camino, necesita un refugio. Y en ese refugio, que son las Sagradas Escrituras, cuando usted tenga hambre, porque va a tener, ahí va a encontrar el pan de vida. Cuando tenga sed, ahí van a brotar manantiales de agua fresca, de la cual usted jamás volverá a tener sed, mis amados. Y cuando esté cansado y cargado, porque usted probablemente lleva carga, oirá una voz tierna que le dirá: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo estoy convencido que es imposible encontrar el gozo en la vida sin este faro y sin este refugio. Bien. Ahora bien, ya se nos fue. Tal vez la pasamos ahí por. Vean cómo este camino no tiene vuelta. Vea lo que dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué quiere decir eso? No, yo sigo en el camino. O sea, yo no he llegado a la meta, pero sigo. ¿Cómo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es decir, pidiéndole al Señor: ya, vamos avanzando. Aquello que me esclaviza, cada vez lo veo más pequeño. Aquella jaula, aquel cautiverio, yo lo quiero ir viendo cada vez más pequeñito y la meta más grande. Por lo tanto, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y vean qué hermoso. ¿Cuál es la meta de Pablo? Y la de todos nosotros: al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. No hay paso atrás. Ahora bien, fíjense ustedes que este caminante, me ponía yo a pensar en forma de metáfora, todo esto es una metáfora. Este caminante va a necesitar indumentaria, ¿cierto? Va a necesitar uniforme para poder caminar seguro, porque acuérdense que este camino puede ser que tenga sus subidas, sus bajadas, empinadas, caminos resbalosos, empedrados, etc. Y el Espíritu Santo me ponía: ve a los frutos del Espíritu, porque ahí está la clave que va a ayudarte en el camino de regreso al gozo. Vámonos a Gálatas 5:22, recordemos un poquito más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Es la personalidad de Cristo, es el carácter de Jesucristo, ¿verdad? Y me encanta y me llena de júbilo saber que después del amor, la segunda característica de la personalidad de Jesús es que es alegre, es lleno de gozo. Somos hijos de un Dios lleno de gozo. Pero el Señor me ponía que para ir caminando firmes y avanzando, me fuera a los frutos del Espíritu, a lo que envuelve el gozo. ¿Cuáles son las palabras que envuelven el gozo? Por un lado el amor, por un lado la paz. No puede haber gozo sin el amor del Señor, no puede haber gozo sin paz, pero también incluye la paciencia. ¿Por qué? Porque no hay paciencia sin paz y no hay paz sin paciencia. Y básicamente la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mis amados, que también es un fruto del Espíritu. Es muy importante saber que es parte del calzado que vamos a tener que llevar, parte de los zapatos. Y usted dirá: ¿pero qué está diciendo? Bueno, Efesios 6:12, la armadura espiritual, ¿se acuerdan? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Pónganse el calzado de la paz. Usted necesita una suela para aferrarse, y esa suela para aferrarse al camino es la paz. Pónganse el calzado de la paz, que viene de predicar las buenas nuevas, y así estarán para que estén completamente preparados, ¿verdad? Entonces, mis amados, esa paz que tenemos que ir poco a poco
haciendo crecer en nuestro corazón, no es la paz que predica el mundo. Y esto es muy importante. Vean lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué es paz para el mundo? Es pensamiento positivo, ausencia de conflicto, ¿verdad? Por ejemplo. En cambio, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es ausencia. Fíjese que es presencia. Es la presencia de la gloriosa y majestuosa. Es la presencia majestuosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en medio del conflicto, teniendo la certeza y la convicción que Él tendrá control absolutamente de todas nuestras tormentas y vicisitudes que se nos presenten en el camino. Esa es la paz, mis amados. Y la paz, fíjense ustedes, que va acompañada de la paciencia. La paciencia es otro fruto del Espíritu. No es la paciencia del mundo, es una paciencia sobrenatural. Y la paciencia es la ciencia de la paz, por eso es que no se pueden disasociar. Y básicamente, la paciencia es una de las características más importantes que definen la madurez en la vida espiritual de un cristiano. ¿Por qué? Porque la paciencia purifica la fe. La paciencia, el saber esperar en sus tiempos, mis amados, hacen que doblemos rodillas y aprendamos a depender más de Él y menos de nosotros mismos. La paciencia purifica la fe. Y yo les voy a decir una cosa, fe no es fe hasta que no es probada. De manera que paz y paciencia. Ahora bien, vean qué hermoso cómo el apóstol Pablo en 2 de Corintios nos dice la importancia de la paz y la paciencia para encontrar el camino de regreso al gozo. Dice el apóstol, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Vean qué belleza, porque vean la paz, lo que produce la paz que sobrepasa el entendimiento. Mientras que Satanás le dice a usted que su tribulación, su desierto, su tormenta es grave, la paz de Dios le baja el nivel y la pone en un nivel de leve. Mientras que Satanás le dice que es una tribulación permanente, que no hay nada que hacer, que ahí quedarán sus finanzas, ahí quedará su enfermedad, ahí quedará su condición de ansiedad, depresión, etcétera, la paciencia sobrenatural de Dios le dirá esto pasa, esto es momentáneo. ¿Me explico? Mientras que Satanás le dice a usted que esta tribulación en la que usted ha caído significa derrota, burla, fracaso, etcétera, el Señor le dice a usted, no, que va, esta tribulación va a producir en usted un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y lo más lindo de esto es que vean cómo el apóstol Pablo ya ni siquiera le llama gozo a esto, porque el apóstol pudo haber dicho, produce en nosotros un cada vez más excelente gozo, ¿cierto? Pero él eleva el gozo a un nivel superlativo y lo llama un eterno peso de gloria. Y esto es precioso. Mientras que Satanás le dice y lo mete a usted en el plano terrenal, el Señor le dice, vamos a ver las cosas en el plano eterno. Bien, pero ¿cuál es el primer fruto del Espíritu que tiene que envolver el gozo? Porque ahora hemos hablado de paz y paciencia, que el caminante tiene que ir poco a poco adquiriendo en su camino para ir avanzando. Pero falta el combustible, la energía, la fuerza, el poder que le va a dar a ese caminante esa capacidad para cada día avanzar más rápido. Y sin duda alguna, ese es el amor de Dios. El primer fruto del Espíritu. Y en ese sentido, mis amados, mucho podríamos hablar del amor de Dios, pero fíjense que el Señor me llevaba a tomar como ejemplo a dos héroes de la fe. Uno vivió en el Viejo Testamento o en el Antiguo Pacto y el otro en el Nuevo Pacto. Son dos hombres, dos héroes de la fe
que a través del amor de Dios en continua y estrecha intimidad con Él, lograron, uno, encontrar nuevamente el camino de regreso al gozo que había perdido, y el otro siempre se mantuvo aferrado al camino, no obstante las tremendas vicisitudes que presentó. Y vamos entonces a ver cómo hizo el primero. ¿Qué hizo el primero de ellos? Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Ya algunos de ustedes sabrán a quién me refiero. No cabe duda que el rey David ha sido el monarca más grande que ha tenido la nación de Israel. Sin duda alguna, David llegó a unificar el reino, trajo de vuelta el arca del pacto, por ejemplo, y le dio a Israel un poderío militar sin precedentes. Y cuando uno ve el gozo que tenía este rey en sus inicios, como de un pastorcillo de ovejas, ¿verdad? De repente está tocando el arpa en el palacio de Saúl, y como de repente es ungido rey de Israel, mis amados, pues definitivamente este es un hombre que gozaba del favor de Dios. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en su vida él cae en un cautiverio, en uno de esos cuatro, en el cautiverio del pecado, en la esclavitud del pecado. ¿Recuerdan ustedes, 1 Samuel? Él llega y comete adulterio con Betsabé, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que también manda asesinar al esposo de Betsabé, a Urías. De manera que adulterio, asesinato premeditado, por cierto. Y dice la palabra que un año después de haber cometido esto, como que el rey empieza a tolerar el pecado, se hace como inmune al pecado. Y en la misericordia y gracia de Dios llega el profeta Natán, ¿verdad? El Espíritu Santo unge al profeta Natán, quien llega y confronta a David con su pecado. Y le da profecía. Y le dice: David, por tu pecado, por haber desobedecido, habrán consecuencias. Tu familia vivirá a espada. Tu propia familia se rebelará contra ti. Incluso tu mujer será entregada a otro hombre, a la vista y paciencia de toda la nación de Israel. 15 años después, precisamente, se empieza a cumplir esa profecía. Y recuerdan ustedes cómo, en forma terrible, cae prácticamente una maldición familiar, y Amnón, el hijo de David, uno de los hijos de David, pues comete violación con Tamar, que es su media hermana. Posteriormente Absalón, su otro hijo, asesina a Amnón, y finalmente más adelante Absalón se rebela contra su propio padre, trata de asesinarlo para quitarle el reino. ¿Y qué sucede? La guardia real de David mata a Absalón. Y dice la palabra en 2 Samuel que David entra en una profunda depresión. Vean ustedes. Entonces David subió al camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que se iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Prácticamente, de aquel muchacho extrovertido, sincero, alegre, ahora David había perdido completamente el gozo de su salvación. Pero fíjense qué pasa. Cualquiera hubiera dicho, bueno, un hombre que cometió asesinato, adulterio, que está en ese estado de depresión, hasta ahí llegó. Pero no, David se levanta, como pocos se levantan, para ser recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo hizo eso? ¿Me explico? Él llega y dice, bueno, en aquel momento, cuando Natán recuerdo en aquel momento, y abro comillas, digamos, como si fuese David hablando, recuerdo en aquel momento cuando Natán me confrontó lo afligido que estaba mi corazón. Y en ese momento tuve arrepentimiento y convicción de pecado y empecé a escribir un cántico que me va a devolver la alegría de mi salvación. Y David escribe esta joya que les voy a presentar, que se llama el Salmo 51, que rápidamente lo voy a leer, porque aquí está la clave para mí de dos cosas: el camino de regreso al gozo de David y por qué Dios lo llamaría un hombre conforme a mi corazón. Dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Vea lo que él escribe, amor, ¿lo ve? El primer fruto del Espíritu.
conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo siempre tengo presente mi pecado, contra ti he pecado, convicción de pecado, ¿lo ven? Arrepentimiento genuino. Solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Aquí vemos un corazón que no pone, ¿verdad?, excusas. Él confía en la ira santa de Dios, en su juicio santo. Y dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Ahí está una de las claves del camino de regreso al gozo. En lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame como hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Vean la certeza, esa es fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él sabía la completa suficiencia en Cristo para perdonar hasta la peor de las transgresiones. ¿Me explico? Y limpiarlo y quedar limpio como la nieve. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Él sabe la santidad de Dios, lo que significa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Él sabía que era salvo, pero había perdido. Devuélveme el gozo de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, daré testimonio. Y los pescadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Alabanza. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Yo creo que esto le da a David el título de un hombre conforme al corazón del Padre, sin duda alguna, ¿verdad? Había pecado, había matado, había cometido inmoralidad, pero el arrepentimiento fue la clave que lo convertiría en un hombre conforme al corazón de Dios, que le daría también el camino de regreso al gozo, pero había algo más. Vean donde cierra en el versículo 15 que dice alabanza. Ahí está la clave finalmente. ¿Qué pasa? David llega y dice, he fallado como rey, he fallado como papá, como esposo, ni que se diga, pero ¿sabes qué, Señor? Yo me recuerdo cuando yo era un pastorcillo y te cantaba alabanzas. Y sabes que aunque me siento desanimado, volveré a tomar mi arpa, volveré a cantarte, volveré a alabarte y adorarte. Y mis amados, ahí está la clave de regreso, una de las claves de regreso al gozo, la alabanza y la adoración. El caminante tiene que cantar en el camino. La alabanza crea un vínculo estrecho con el amor de Dios. La alabanza, ¿sabe qué es? Hacer la voluntad de Dios así aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Como dice Isaías, ¿qué están haciendo los ángeles y los santos arriba? Cantando, mis amados, santo, 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 alabando al Señor. Hay orquestas celestiales. La alabanza y la adoración es bajar un pedazo de cielo a su familia, es bajar un pedazo de cielo a la iglesia, es bajar un pedazo de cielo a su trabajo. Alabe, cante, aunque no sepa cantar, cántele al Señor. Que estoy desanimado, ¿qué me da ganas? ¿Y acaso usted ve que David estaba animado cuando empezó otra vez a alabar al Señor? La alabanza es una de las claves. La alabanza potencia la oración y hace que el Espíritu Santo, ¿sabe qué?, interceda por nosotros con los gemidos indecibles que dice el apóstol Pablo. Alabe al Señor y el camino del regreso al gozo se acelerará de una manera que jamás pensamos que íbamos a caminar. Y finalmente, voy a cerrar esta enseñanza con el discípulo que Jesús amaba. Vean, yo me he preguntado cómo hizo el apóstol Juan, quien se le ha llamado el apóstol del amor, para poder llegar a la meta final y no haberse perdido en el camino. Le voy a explicar por qué. No tengo la menor duda que de todos los 12 apóstoles originales, el apóstol que más, el discípulo, bueno, y después apóstol que más sufrió
fue el apóstol Juan. ¿Por qué? Vio a su hermano Jacobo morir a espada, Hechos 12, fue traspasado a espada. Él amaba a su hermano Jacobo, no me cabe la menor duda, eran muy parecidos, se les llamaba los hijos del trueno, de hecho. Luego vería con los años, acuérdense que es el único apóstol que no murió mártir, ¿verdad? Él murió ya de vejez. Entonces vería en los próximos años morir a todo el resto de sus amados amigos con quien había compartido los 3 años más maravillosos de su vida. ¿Qué me dicen del alma desgarrada de Juan cuando a escasos metros de la cruz contemplaba el cuerpo destrozado de quien él más amaba? Yo no puedo imaginar lo que Juan sentía. Le tocaría a Juan irse de su amada Jerusalén cuando en el año 70 después de Cristo el Imperio Romano destruía la ciudad. Le tocaría lidiar con las iglesias de Asia Menor, principalmente en Éfeso, donde en ese momento, en el primer siglo, empezaban a crecer herejías, sobre todo agnósticas, que ponían en duda la divinidad de Cristo. Y él le tocó defender, y lo plasma en sus epístolas. Y de viaje, para rematar, a sus 90 años de edad, escuche bien, 90 años de edad, sería exiliado por el emperador romano Domiciano a vivir en un trozo de roca de 32 kilómetros cuadrados, árido, llamada la isla de Patmos, un lugar en las costas del mar Egeo. Y uno dice, ¿cómo hizo este hombre para no deprimirse? Porque usted no ve una queja en sus epístolas. ¿Cómo hizo este hombre para que 60 años después, acuérdense que él escribe el Evangelio de Juan 60 años después de la crucifixión? Primero, ¿cómo hizo para tener cada día más revelación, ¿verdad? Y escribir 60 años después, con lujo de detalles, las joyas que él nos dejaría en su Evangelio. Pero ¿cómo hizo para soportar sencillamente y llegar a la meta final? Yo creo que él mismo nos lo dice precisamente en el Evangelio que él escribió. Y vean qué hermoso esto. Aquí está la clave del amor de Dios. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, que es él mismo, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo, no se puede despegar del pecho de Jesús, ¿lo ven? Sobre el pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Se refería a Judas Iscariote. La única respuesta plausible que yo veo por la cual Juan no olvidó nunca, primero que todo, y se recordó de los detalles más hermosos que plasmó solo él en su Evangelio, y por lo cual resistió, es porque Juan, en profunda comunión y estrecha comunión diaria, en oración, siguió recostado permanentemente al pecho del Maestro. Juan quería escuchar, estar cerca del corazón del Maestro, escuchar cada latido, y en esos 60 años no se separó del amor de Dios, del pecho de su Maestro. Y sencillamente aquello que hubiera parecido la tragedia más grande, ¿cierto? El exilio a los 90 años. No sé si ustedes han visto la gruta, la cueva donde él vivió, una cosa de roca, o sea, imagínense ustedes. Y cualquiera hubiera dicho estaba destinado ya a morir solo, en soledad, sin gloria. En esa gruta de Patmos, él volvería a ver a quien él más amaba. Volvería a ver al Maestro, pero ya no en cuerpo hiriente, en sufriente, no, ni resucitado, sino que lo volvería a ver en cuerpo majestuoso, glorificado, en toda su majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Juan cae de rodillas y el Maestro le diría, Juan, no temas, porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy tu origen y tu destino final. Y de algo que parecía una tragedia, se convirtió en un eterno y excelente peso de gloria. Juan sería premiado desde lo alto con el libro de la Revelación
y con poner punto final a las Sagradas Escrituras. Mis amados, para finalizar casi, hay 3 tipos de caminantes que va a determinar qué tan rápido avancemos en el camino de regreso al gozo. Los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo y el discípulo íntimo de Cristo, aquel que queda siempre reclinado al pecho del Maestro. Tratemos siempre de pedirle al Señor que nos dé la fuerza para ser el tercero. En resumen, el amor ágape de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento y saber esperar en sus tiempos son todos frutos que bajo el poder del Espíritu Santo y yendo en continua y estrecha comunión diaria en oración, alabanza y adoración, son los secretos, son la clave, son la fuente de una vida abundante, de una vida que ha encontrado el camino de regreso al gozo. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, venimos a darte gracias, Señor, porque papá, seamos sinceros, si hoy te amamos es porque un día tú nos amaste primero. Señor, son muchos los motivos por el cual hace mucho tiempo hemos dejado de vivir una vida abundante, Señor, y hemos caído en un cautiverio del cual hay momentos que creemos nunca vamos a salir. Pero hoy, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, declaro que se abrirán cárceles en esta iglesia. Yo declaro que hoy quedan vacías esos cautiverios, esas cárceles del pecado, de la ansiedad, de la depresión. Padre, hoy los gigantes financieros empiezan a reducir y toda aquella enfermedad o discapacidad hoy se aligera, porque nuestro espíritu se renueva bajo el poder de tu Santo Espíritu. Hoy, Padre, salen de aquí muchos caminantes que hoy comenzamos a sonreír, Señor, nuevamente y a gozarnos de la libertad de vivir en tu presencia. Padre Santo, porque escrito está que por un momento será tu ira, pero tu favor durará toda la vida. Por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Dios los bendiga, amados hermanos.